35 minutos y regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en este día jueves 20 de marzo del año 2025. Y como cada jueves estamos acá con nuestras amigas y amigos de Fundación Sol. En esta ocasión saludamos a la investigadora de la Fundación Venus Reyes, a quien le damos la bienvenida. Venus, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, no, gracias a ti por estar acá presente y a toda la gente de la Fundación que hace una tremenda pega. Y para hablar respecto de un tema que es muy interesante a la luz de algunas noticias, situaciones más o menos curiosas que hemos conocido en el último tiempo, pero que nos permiten hablar un poco respecto de algunos derechos que asumimos que están adquiridos y que van a estar ahí siempre, pero que uno no se da cuenta y se pierde, y después recuperarlos, vaya lucha que se tiene que dar. Porque, por ejemplo, en materia de trabajo se ha hablado mucho en el último tiempo respecto a nivel internacional, por ejemplo, de cuántas horas al día se tiene que trabajar. Lo ha dicho Elon Musk en su departamento que se creó ahí en los Estados Unidos. Hay que trabajar 120 horas a la semana y sin remuneración. Y acá en nuestro país también hemos conocido algunas figuras de la farándula que han hablado más o menos un poco en esa línea, que no hay que tener miedo a trabajar sin que te paguen. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso, Venus, porque claro, a lo mejor pueden parecer situaciones puntuales, curiosas, anecdóticas, pero que hay algo más de fondo ahí que puede ser bastante peligroso. Así es. Bueno, algo bien importante de rescatar sobre estas intervenciones que hemos visto en medios últimamente es precisamente que, si bien son cuñas que vienen desde la coyuntura, aquí hay algo, tal como dices tú, que es más profundo, que es más estructural, y esa es la importancia que queremos darle finalmente. El hablar tan libremente de trabajos que no son remunerados, del aumento de horas en la jornada laboral, o incluso de quienes en el pasado han dicho que hay que eliminar el salario mínimo, son cuestiones que nos llaman profundamente la atención y han causado mucho revuelo, y creemos que hay que darle una conversación más estructural al respecto, y con eso también nos vamos hacia cosas que hemos hecho desde la Fundación Sol, y una de las cosas de las herramientas que hemos trabajado a través de una campaña comunicacional que hicimos hace un par de años fue la campaña Tu Trabajo Vale, para precisamente entrar a lo que es la disputa del valor del trabajo, entender que el trabajo tiene un valor sumamente importante y que está en el centro de la reproducción de la vida. Eso, como un primer elemento, nos parece sumamente importante, y también entender, desde luego, algo que hemos conversado en varias oportunidades en este medio, que es la importancia de lo que fue el plan laboral, que ante todo fue un plan sindical que vino a remecer todo el panorama de la organización de los trabajadores en comparación de la dictadura para atrás hacia lo que ha sido la dictadura en adelante, ¿cierto? Desde su instauración allá por los años 80. Entonces, eso nos parece sumamente importante de entender en el contexto. Por ejemplo, un primer elemento también que es bien contingente, esta semana salió la noticia de que una empresa había sido multada por neutralizar la huelga, ¿cierto? Una huelga que, como sabemos, es uno de los pilares del plan laboral, porque es una huelga que no paraliza. Y finalmente esta noticia nos da cuenta de que una empresa decidió hacer reemplazos de trabajadores y trabajadoras sin haber pedido servicios mínimos. Y estos reemplazos finalmente terminaron influyendo en el derecho a huelga de los trabajadores y trabajadoras, que es un derecho legítimo, un derecho primordial para, de alguna manera, equilibrar la desigual relación entre capital y trabajo. Y finalmente esta empresa termina siendo sancionada porque reemplaza a los trabajadores y trabajadoras y les limita este derecho a huelga. Ahora, Venus, el siglo XX se caracterizó por muchas cosas, pero dentro de esas cosas está precisamente el tema del trabajo y cómo se fueron adquiriendo una serie de derechos y avances en materia de modificar lo que se vivió, por ejemplo, en el siglo XIX, donde con la revolución industrial hubo una sobreexplotación de la mano de obra, pero en el siglo XX eso se normó, se controló, por decirlo de alguna forma. Pero en este siglo XXI hemos visto que al parecer no hay mucho interés en avanzar más allá de lo que se avanzó en el siglo pasado, y al contrario, da la sensación de que se cambia un poco el paradigma respecto de lo que es el trabajo y cuál es su valor. Ya no se trabaja a veces, o cuando uno habla de trabajo no necesariamente habla de
lo que me va a llegar de vuelta a mí por remuneración, sino que se habla precisamente de otras cosas, de el ponerse la camiseta, de lo bien que le va a ir a la empresa, de la experiencia que voy a ganar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se producen estos cambios de paradigma, podríamos decir? Sí, ahí hay que entender también que estamos en un momento donde hay un gran nivel de apropiación del trabajo. Ujú. Esto también lo hemos comentado en otras oportunidades. Aquí, actualmente en Chile, ahora son, bueno, las 9:41. Quien empieza a trabajar a las 8 de la mañana, de aquí a las 11 de la mañana ya va a haber financiado su salario, porque son 3 horas las que se requieren para financiar el salario y el resto de las 5 horas de estas 8 horas de trabajo son netamente para financiar las ganancias del capital. Ujú. O sea, aquí hablamos de una apropiación del trabajo sumamente importante y por eso tenemos que ver también y reflexionar en torno a qué se puede hacer desde el mundo del trabajo. Y ahí el llamado, como siempre, a la acción pasa también por la importancia de la organización de la clase trabajadora a través de los sindicatos, por ejemplo. Hay cuestiones que desde luego son trabas institucionales que estamos viviendo desde la instauración del plan laboral en la dictadura, pero también es momento también de pasar a la acción, ¿cierto? Aquí hay varias herramientas de las que dispone la clase trabajadora que se pueden seguir trabajando. Por ejemplo, volviendo un poco al caso de eh, la huelga es un derecho, ¿cierto? Es una Ujú. herramienta para equilibrar, pero en Chile, lamentablemente, y por la institucionalidad, por la legislación, no todos los sindicatos tienen derecho a huelga. Por ejemplo, están las empresas estratégicas y, nuevamente, volviendo a la contingencia, ¿cierto? Cada cierto tiempo salen noticias de que hay empresas que piden ser consideradas estratégicas precisamente para que los trabajadores y trabajadoras no tengan derecho a huelga. Entonces, de alguna manera, decisiones que van cortando el avance del movimiento sindical es precisamente algo que debería dotarnos de más fuerza finalmente. Eh, Al final, estas medidas de resistencia son sumamente importantes de parte de la clase trabajadora y estamos también ante un contexto no tan favorable. O sea, hay mucha fragmentación también de la clase trabajadora, el paralelismo de agrupaciones, este hecho de que hayan muchos sindicatos en paralelo dentro de una misma empresa, que a la vez sean sindicatos pequeños, eso también es herencia del plan laboral y con esto podemos pensar también en que es un panorama sumamente desigual, sumamente injusto para la clase trabajadora, considerando los bajos salarios, considerando la poca capacidad de acción en la que están limitados los sindicatos, pero ante todo también el llamado es a la acción, ¿cierto? Están los mecanismos de negociación colectiva, las organizaciones sindicales sirven para negociar salarios y que no queden solamente a criterio del patrón, del empresariado, sino entrar a discutir las materias relativas a las condiciones materiales de las y los trabajadores. Ujú. Ahora, Venus, en nuestro país hay un diagnóstico que es de años, de que hay un problema con la estructura sindical de Chile, que está totalmente debilitado, que está fragmentado y uno creía que con la actual administración, donde hay fuerzas políticas que históricamente han tenido dentro de sus brazo ideológico, por así decirlo, potenciar precisamente el mundo de los trabajadores, etcétera, etcétera, podía haber un cambio al respecto. Incluso se anunció la posibilidad de presentar un proyecto de ley para avanzar en la negociación ramal. No ha pasado prácticamente nada de eso, ha habido cero avance en esa materia. Eh, ¿Por qué cuesta tanto avanzar en esto en nuestro país? Sí, al respecto, bueno, el cuarto pilar, ¿cierto? Ya hemos mencionado una huelga que no paraliza, hemos mencionado el paralelismo de agrupaciones, hemos mencionado también un poco la despolitización del rol sindical y un cuarto pilar es precisamente la negociación colectiva restringida al nivel de la empresa, que esta es como el máximo nivel de descentralización, ¿cierto? De fragmentación al momento de negociar colectivamente los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y aquí efectivamente el gobierno hizo una promesa cuando empezó su periodo, ¿cierto? En sus promesas de campaña estaba el aumentar este nivel, ¿cierto? Nosotros desde la Fundación Sol hemos defendido lo que es la negociación colectiva por rama. Mientras que el gobierno ha mencionado otra cosa, que es la negociación colectiva multinivel. Ujú. ¿Cuál es la diferencia ahí? Principalmente que la negociación colectiva por rama se refiere a la actividad económica,
mientras que la negociación colectiva multinivel es solamente aumentar un nivel. O sea, por ejemplo, no necesariamente la rama, puede ser una negociación por holding y ya sería un nivel más allá de la empresa. Y de todas maneras, nosotros creemos muy importante defender la negociación colectiva ramal y ver cuál es la propuesta del gobierno, que hasta el momento no se ha conocido mucho, más allá de que se ha hablado de la negociación multinivel, pero efectivamente creemos que avanzar en centralizar lo que es la negociación colectiva, es decir, que pase de estos niveles más pequeños por empresa hacia niveles más centralizados como la rama, incluso a nivel nacional, como pasa por ejemplo con la negociación del salario mínimo, si lo queremos poner como un ejemplo un poco más práctico, es sumamente importante para que la clase trabajadora vuelva a unirse, ¿cierto? Usted tenga una fuerza solidaria también entre la clase, entre sindicatos que tienen más poder y sindicatos pequeños que pueden tener menos poder, y así con la negociación colectiva ramal avanzar hacia mejorar las condiciones materiales. Se ha demostrado en la literatura internacional, porque la negociación colectiva ramal no es algo exótico, no es algo que se haya inventado aquí, si bien han habido experiencias cercanas en Chile, pero la literatura y la experiencia internacional nos muestra que la negociación colectiva ramal tiene grandes ventajas en cuanto a lo que es la mejora de los salarios, la disminución de las tasas de desempleo, a lo que es también la distribución entre capital y trabajo para que sea de forma más equitativa. Entonces son grandes ventajas las que tenemos que avanzar, ¿cierto? Y para eso es sumamente importante la negociación colectiva ramal. Aquí también estamos en un panorama de salarios que es sumamente negativo. O sea, hoy día el salario mínimo de 510.000 pesos y fracción no alcanza para sacar a un hogar de 3 personas de la pobreza. Los salarios también, la mitad de los y las trabajadoras ganan menos de 583.000 pesos. Entonces nos ponemos a pensar también, bueno, aquí estamos ante un escenario sumamente desfavorable para la clase trabajadora, y una de las formas de avanzar es precisamente con la unión y poder avanzar hacia una negociación colectiva ramal. Ujú. Estamos conversando con la investigadora de Fundación Sol, Venus Reyes, a propósito de la importancia de los derechos colectivos, también de la organización sindical. Efectivamente, la negociación ramal no es algo que se haya ocurrido, que se nos haya ocurrido a nosotros, por ejemplo, hablando acá en la radio, sino que hay muchas experiencias a nivel mundial. La más cercana podríamos decir que es la uruguaya actualmente. Sí, Uruguay tiene negociación colectiva ramal, también Argentina, algunos sectores en Brasil, pero también más allá están los casos de Alemania, Francia. ¿Y cómo ha funcionado eso respecto de la crítica que se hace principalmente respecto del empresariado en torno a este tipo de ideas, por ejemplo, respecto de que pueda afectar la productividad, el crecimiento, etcétera, etcétera? ¿Cómo se relacionan esas cosas? Esa es una pregunta bien interesante, porque siempre cuando pensamos en estos grandes cambios, ¿cierto?, que favorecen a la clase trabajadora, aquí hay que pensar que es una relación de suma cero, ¿cierto? Siempre que la clase trabajadora gane, el capital va a perder. Entonces, por eso, cada vez que se proponen cuestiones como la negociación colectiva por rama, donde el empresariado sabe que es fortalecer y dotar de poder a la clase trabajadora, se va a oponer porque hay reticencia a los cambios, hay reticencia a soltar el poder. Entonces ahí es súper importante estar atentos y atentas a lo que son estas noticias que medio que llegan a desinformar. Aquí, por ejemplo, los referentes que hemos mencionado, Alemania, España, Uruguay, Francia y otros casos internacionales, son países que no están precisamente en un caos, como se quiere hacer ver por la negociación ramal. Son países con grandes niveles de productividad, son países con bajos niveles de desempleo, con no tanta desigualdad dentro de los salarios como la desigualdad evidente que tenemos aquí en Chile. Entonces ese es el mejor ejemplo para decir, bueno, si miramos hacia afuera, a los países que tanto nos gusta mirar como ejemplo para algunas cosas, podemos ver que la negociación colectiva ramal ha tenido beneficios importantes para la clase trabajadora, y finalmente todos estos cuestionamientos, ¿cierto?, estas reticencias hacia el cambio vienen de... no están fundamentadas en el fondo. Aquí se ha demostrado que, si bien no es una correlación específicamente, pero podemos hablar de que la negociación colectiva ramal y altos niveles de productividad son compatibles, al igual que disminuir la desigualdad de los salarios también es compatible. Eso se ve en los países que estamos mirando de ejemplo, y eso hay que tomarlo también. Si en otros países funciona, ¿por qué en Chile no habría de funcionar?
Ujú. Venus, nos quedan unos minutos, pero quería finalizar pidiéndote que a lo mejor te dirijas a nuestros auditores y auditoras que son jóvenes, que a lo mejor están ingresando en estos momentos al mundo laboral, al mundo del trabajo, ya sea porque están recién saliendo de la universidad o del colegio, etcétera, etcétera, y están ingresando a este mundo laboral y escuchan situaciones o cosas como las que Claro. comentábamos al principio respecto de que hay cosas más allá de la remuneración salarial, por decirlo de alguna forma. ¿Qué le podríamos decir a esos jóvenes respecto de la importancia precisamente de estar conscientes de nuestros derechos como trabajadores, como trabajadoras, y la importancia también de ir avanzando precisamente en fortalecer esos derechos? Sí, ahí es bien importante algo que rescatabas tú hace un rato, ¿cierto? Que es la lucha histórica que ha dado la clase trabajadora por conseguir estos derechos. Todos los derechos que tenemos el día de hoy vienen de una lucha que han dado trabajadores y trabajadoras en el pasado que les ha costado incluso la vida. Entonces son derechos que no aparecen de la nada y es una cuestión que tiene que seguir creciendo, que se tiene que ir construyendo de nuevo de forma masiva y con la clase trabajadora unida. Y también entender algo bien importante, que el trabajo es un derecho que está al centro de la reproducción de la vida. El trabajo no es un favor, el trabajo tiene que tener una remuneración porque así lo establece el Código del Trabajo desde los años 30 y es algo que todos deben seguir, ¿cierto? Y por otra parte también hay algo fundamental con el trabajo y es que a pesar de que hay voces que quieran aumentar la jornada laboral, eliminar el salario mínimo, no remunerar el trabajo, es importante también considerar que aquí estamos hablando de un derecho humano. Esto es importante, el trabajo es importante para el desarrollo de la democracia y a la vez es importante porque, tal como hemos comentado, permite disminuir la desigualdad, permite mejorar salarios y permite también entrar a lógicas organizativas que son sumamente importantes para seguir construyendo estos derechos. Aquí me gustaría también hacer referencia a la frase que decía nuestra compañera Valentina Donés, que decía: es tiempo de pasar a la ofensiva, sindicato para organizarse, negociación colectiva para mejorar las condiciones de trabajo y huelga para equilibrar el poder en la economía. Estos elementos que actualmente tiene la clase trabajadora se tienen que seguir haciendo uso, ¿cierto? Es momento de pasar a la ofensiva, de pasar a la acción, de que la clase trabajadora se una y pueda luchar también por seguir avanzando en conquistar estos derechos. Y a propósito también quisiera mencionar que en memoria de todo el trabajo y el legado de nuestra compañera Valentina Donés, que dedicó gran parte de su vida a estudiar, a investigar en temas del trabajo, también en la Fundación Sol estamos haciendo un ciclo, el tercer ciclo de la Escuela Sindical Valentina Donés, que va a iniciar ahora en abril. Estamos ya en periodo de inscripciones y es un trabajo, un esfuerzo autogestionado de la Fundación Sol para rescatar el trabajo de nuestra compañera y a la vez entendiendo que algo muy importante dentro de la clase trabajadora son los elementos formativos. Uh-huh. Aquí estamos hablando de que los dirigentes y dirigentes sindicales tienen la conciencia de esto que hablábamos, ¿cierto? De un pasado histórico, de una memoria histórica que también se construye en base a procesos formativos que son sumamente importantes, tal como comentaba nuestra compañera. Así que ahí aprovecho de pasar el mensaje, agradeciendo desde luego el espacio. Sí, no, agradecerte a ti, Venus, por esta importante conversación, este tema que es muy, muy relevante, sobre todo en estos tiempos donde se ponen en duda una serie de derechos, se ponen en cuestionamiento una serie de derechos ya adquiridos y entre ellos, por cierto, muchos relacionados con el mundo del trabajo. Fundacionsol.cl, más información respecto de esta escuela sindical, así que ahí usted puede también entrar para tener todos los detalles. Venus, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en la radio, te esperamos pronto, que estés bien. Muchas gracias a ustedes, un abrazo ahí a todo el equipo. Gracias. Y nos despedimos también cuando son las 9 de la mañana con 54 minutos, pero siga nuestra sintonía porque en breve llega Catalina Araya y Semáforo en segundos acá a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. Y durante el día manténgase informado con nuestros boletines informativos a cada hora con Luis Hernán Schwaner. A las 13 horas estaré yo con ustedes en la segunda edición de Radio Análisis y por supuesto también visite nuestro diario electrónico radio.chile.cl. Y si nos sigue a través de la red de radios que piensan o el canal de televisión Uchile TV, acompañe también la programación que tienen preparada para hoy. Nos reencontramos pronto. Un abrazo.